Un hombre frágil de 89 años entró en la cafetería y solo pidió un bocadillo. Lo trataron con desprecio y lo humillaron, pero entre los clientes había una mujer adinerada que observaba toda la escena. Sus ojos se fijaron en algo en la muñeca del hombre y de repente se quedó helada. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a él y, cuando vio lo que realmente era, palideció. El delicado aroma del café recién hecho impregnaba el aire, mezclándose con el suave murmullo de las conversaciones de los clientes. Era un día cualquiera, pero un extraño silencio recorrió el local cuando se abrió la puerta y apareció el anciano. Sus pasos eran lentos, casi arrastrándose al cruzar el umbral. El anciano Gaspar, a sus 89 años, estaba visiblemente desgastado por las cargas de la vida. Su cuerpo delgado y encorvado no solo estaba oprimido por el peso de la edad, sino también por años de sufrimiento. Sus ropas gastadas y descoloridas apenas lo protegían del frío penetrante del día, y los dedos de sus pies asomaban por sus zapatos casi sin suela. Avanzó por la sala con manos temblorosas, haciendo caso omiso de las miradas de desaprobación de los clientes. Los suaves susurros que llegaban a sus oídos le sonaban como una condena directa. El dolor apremiante de su estómago vacío impulsaba cada uno de sus pasos. Cada paso era una lucha entre la dignidad y la necesidad. Gaspar apenas levantaba la vista, temiendo el evidente desprecio que lo rodeaba. Sabía que no era bienvenido, pero no tenía otra opción. No olvides darle a me gusta y no te pierdas esta conmovedora historia. Cuando llegó al mostrador, colocó un puñado de monedas sobre él. La dueña de la cafetería, Marta, una mujer de mediana edad conocida por su naturaleza fría, lo midió con desdén. Su delantal blanco estaba salpicado de manchas de café, pero la mirada que dirigió a Gaspar estaba aún más manchada por el peso del prejuicio. «Solo quisiera el bocadillo más barato, por favor», dijo Gaspar con voz ronca, apenas audible, ahogada por los susurros que zumbaban a su alrededor. Entre sus dedos nudosos y sucios, las monedas tintinearon mientras intentaba proyectar algún tipo de confianza. Marta se cruzó de brazos. Una expresión gélida se instaló en su rostro. «Esto no es un refugio para indigentes», viejo espetó, su voz aguda provocando un terror espantoso en Gaspar. «Si no tienes dinero, no comas». Abrumado por la humillación, Gaspar respiró hondo, intentando conservar la última gota de compostura. «Por favor, Luis, cualquier cosa que pueda darme». «Tengo hambre», susurró. Pero la desesperación era claramente visible en su mirada. La atmósfera a su alrededor se volvió aún más opresiva. Algunos clientes murmuraban y lo miraban, visiblemente incómodos, pero nadie le tendió una mano amiga. «¿Crees que puedes entrar así como si nada y pedir comida gratis?», replicó Marta, inclinándose hacia Gaspar, su voz goteando desprecio. «Aquí no hay sobras. Vete a otra parte». Los susurros se convirtieron en risas ahogadas. Un cliente cercano negó con la cabeza con una sonrisa burlona. «Así es, lárgate, viejo, no te necesitamos». Gaspar, con los ojos llorosos, se quedó paralizado, sin saber si irse o esperar un poco más. Su estómago rugía y la vergüenza lo consumía. Se sentía invisible, como si toda su vida fuera juzgada en un solo instante. El peso del incómodo silencio que se produjo cayó sobre él, como si todos observaran su vergüenza. Quería desaparecer, pero sus piernas no se movían. Entonces, cuando todo parecía perdido y la esperanza se desvanecía de sus pensamientos, la puerta de la cafetería se abrió de repente otra vez. La llegada de una mujer elegante y decidida atrajo inmediatamente la atención. Isabel, que lucía un cabello castaño cuidadosamente peinado y un traje sofisticado, avanzó con paso firme hacia el mostrador. Entrecerró los ojos para evaluar la situación que se desarrollaba ante ella. Sin dudarlo, se acercó al mostrador y el aire a su alrededor pareció congelarse. Marta, que momentos antes hacía alarde de su arrogancia, ahora parpadeaba confundida bajo el escrutinio de la mirada de la recién llegada. Isabel no era una clienta cualquiera. Era conocida en la ciudad como la dueña de varias tiendas de lujo, y su presencia imponía respeto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Isabel con voz firme pero llena de ira contenida, mientras su mirada se clavaba en Gaspar, que seguía inmóvil.
Marta intentó recuperar la compostura, pero Isabel y toda la cafetería esperaban la continuación. La tensión era casi palpable. Isabel miró a Gaspar y, con una sonrisa alentadora, le tendió la mano. «No se preocupe, señor. Hoy yo pago su almuerzo». En los ojos brillantes de lágrimas del sorprendido Gaspar, se encendió entonces una chispa de esperanza. Isabel dirigió su mirada hacia Marta, que todavía estaba allí, atónita. La tensión que recientemente vibraba entre Gaspar y Marta se dirigió ahora completamente hacia Isabel, quien irradiaba una fuerza tranquila pero inquebrantable. «Ya le dije que a este hombre no le servimos», insistió Marta a la defensiva, como si quisiera recuperar el control. «Este no es lugar para gente como él». Isabel permaneció tranquila, pero en su mirada brilló ese tipo de intensidad que hizo que Marta vacilara. «¿Gente como él, Marta?», repitió Isabel, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Creo que estamos hablando de un ser humano, no de alguna categoría». Los clientes, que hasta entonces se habían divertido con la humillación de Gaspar, ahora observaban con inquietud el dramático giro de los acontecimientos. La postura decidida de Isabel no mostraba ninguna señal de ceder. Gaspar, que hasta entonces había permanecido con la cabeza gacha, ahora levantó la vista hacia la mujer que lo defendía. Sus manos temblorosas aún apretaban las monedas cuidadosamente reunidas. No sabía si decir algo, pero las palabras parecían atascadas en su garganta, aplastadas por la vergüenza. «Pago todo lo que necesite», declaró Isabel, y luego miró tiernamente a Gaspar. «Se merece ser atendido igual que cualquier otro cliente». Su mirada recorrió los rostros de los que la rodeaban, como si desafiara a cualquiera que se le opusiera. Marta, reuniendo fuerzas, arrugó la nariz. «No somos una organización benéfica. Si no tiene dinero, que no venga aquí. Esto es un negocio». «¿Un negocio?», preguntó Isabel, mientras una sonrisa fina y burlona se deslizaba por sus labios. «Los negocios están hechos de personas, Marta, y parece que eso se te ha olvidado». Isabel dio un paso hacia el mostrador, y ahora toda la cafetería podía oír sus palabras. «Llevo años viniendo aquí, y nunca hubiera pensado que sería testigo de semejante inhumanidad». El cuchicheo entre los clientes cesó. El silencio parecía casi fantasmal. Marta estaba visiblemente avergonzada. Sabía que Isabel era una persona de gran prestigio en la ciudad, y el conflicto podría tener consecuencias desagradables para ella. A pesar de ello, su orgullo todavía la retenía de ceder. «Esto no es un centro de caridad», insistió obstinadamente, con los brazos cruzados, como si así obtuviera fuerza. «Si no tiene dinero, no puedo hacer nada». Isabel rió brevemente, pero su mirada seguía siendo penetrante. «Hablas de caridad, pero mientras tanto, no te das cuenta de que estás tratando a un hombre como si fuera menos que él mismo. La caridad es una elección, pero la humanidad no debería serlo». Gaspar, que hasta entonces había observado en silencio, experimentaba una tormenta de emociones. Rara vez le sucedía que alguien lo defendiera con tanto fervor. Su humillación anterior se convirtió lentamente en sorpresa, por lo que apenas pudo contener las lágrimas. Isabel notó la mirada conmovida de Gaspar y se inclinó un poco más hacia él. «Gaspar, hoy comerá lo que desee», dijo amablemente, mientras empujaba suavemente las monedas que el hombre apretaba en su mano. «Conserve esto, no se preocupe». Marta, sintiendo que la situación se volvía cada vez más incómoda, intentó en voz baja poner fin a la escena. «De acuerdo, señora, si así lo desea, que así sea. Pero esto no se repetirá», añadió con orgullo herido. Isabel, con una leve sonrisa, solo respondió: «Lo que no se repetirá es el trato que muestras aquí, Marta, porque me encargaré de que todos sepan cómo tratas a la gente en tu establecimiento». Marta se puso rígida, sabiendo que esto podría tener consecuencias. Muchos de los otros clientes seguían manteniéndose al margen, pero se notaba que ya veían la situación de otra manera. Gaspar, habiendo recuperado su maltrecha dignidad, finalmente pudo sentarse en una mesa con la ayuda de un miembro del personal. Isabel también lo siguió con la mirada, sintiendo una extraña tristeza y alivio al mismo tiempo. Había algo en este hombre que despertaba en ella una profunda empatía, aunque ella misma no entendía exactamente por qué. Cuando Gaspar se acomodó, Isabel se acercó y acercó una silla para ella.
Bueno, señor, ¿qué le gustaría comer? Tiene hambre, así que solucionémoslo, ¿de acuerdo? Su firmeza anterior ahora se expresaba en un tono cálido y amigable. Gaspar susurró confundido. No sé cómo agradecerle esto, señora. Lo que hace por mí fue incapaz de terminar, mientras las lágrimas de gratitud asomaban a sus ojos. Isabel negó con la cabeza, sonriendo suavemente. No hay necesidad de agradecimientos, Gaspar. Empecemos con un almuerzo abundante y luego podremos hablar. Isabel observó cómo el camarero, todavía un poco a regañadientes, pero respetuosamente colocaba el plato de Gaspar. Le sirvió un bocadillo y una taza de café, visiblemente queriendo intercambiar la menor cantidad de palabras posible. Gaspar miró el plato con sorpresa y gratitud. Con dedos temblorosos alcanzó lentamente el pan, como si temiera que todo fuera solo una ilusión que pudiera desvanecerse en cualquier momento. «Coma tranquilo», lo animó Isabel con una sonrisa gentil que contrastaba fuertemente con su firmeza anterior. «Es suyo, se lo merece». Gaspar asintió, dio un mordisco agradecido al bocadillo y pareció como si toda la vergüenza y confusión anteriores dejaran de existir. Masticaba los bocados lentamente, casi con devoción, mientras Isabel lo contemplaba en silencio. Algo extraño se agitaba en la mujer. Junto a la compasión, también despertaba algo más profundo, como si un misterioso vínculo la uniera a este anciano. Mientras tanto, en la cafetería se había restablecido una calma forzada. Marta, aunque ofendida, se retiró detrás del mostrador y cuchicheaba en voz baja con el personal. Pero de vez en cuando miraba furtivamente a Isabel y Gaspar. Sin embargo, en el aire todavía vibraba el rastro de la tensión anterior, como si algo más se estuviera gestando. Entonces Isabel, mientras acomodaba su bolso sobre la mesa, vio un destello en la muñeca de Gaspar. Sus ojos se detuvieron en un reloj antiguo en el que brillaba una luz metálica. Por un momento no le dio mayor importancia, pero luego, en la forma y el estilo del reloj, notó algo inquietantemente familiar. Se estremeció, como si un recuerdo antiguo, largamente enterrado, comenzara a desplegarse en su mente. Señor Gaspar, lo llamó, su voz ahora teñida de una curiosidad sincera. ¿Podría preguntarle, ¿puedo ver su reloj más de cerca? Gaspar, un poco desconcertado, dejó de comer y luego se miró la muñeca, como si hubiera olvidado que lo llevaba puesto. Por supuesto, dijo, y con movimientos cuidadosos desabrochó la correa. Es un recuerdo importante de alguien que significó mucho para mí. Isabel tomó el reloj de él y cuando sintió el metal frío, fue como si hubiera emprendido un viaje en el tiempo hacia el pasado. Giró delicadamente el reloj para ver el grabado en la parte posterior y en ese momento su corazón comenzó a latir con fuerza. Allí, con letras elegantes, había un nombre, Manuel. Isabel se llevó la mano a la boca, horrorizada, porque reconoció el reloj que en su día había regalado a alguien que era más importante para ella que nada en el mundo. Este reloj era de Manuel, el hombre al que tanto había amado y cuya trágica pérdida aún lloraba. Pero, ¿cómo había llegado a manos de Gaspar? ¿De dónde sacó este reloj?, preguntó, su voz temblando por la agitación. Isabel no podía apartar la vista del objeto, como si hubiera reabierto una herida que creía ya curada. Gaspar, que sintió las emociones en la mirada de la mujer, se confundió por un momento. «Esto es un regalo», dijo vacilante. «Un regalo de mi hijo, de Manuel». Sus palabras golpearon a Isabel como un puñetazo repentino. Sus sospechas se confirmaron. El hijo de Gaspar era el mismo Manuel que había sido el gran amor de Isabel y cuya muerte seguía llorando hasta el día de hoy. Su corazón latía con fuerza y su pecho se inundó de repente con una extraña mezcla de tristeza, sorpresa y anhelo. Gaspar, que no entendía del todo la reacción de la mujer, continuó. «Manuel, él se fue hace muchos años y después nada volvió a ser igual». Isabel sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero luchó por mantener la compostura. La fuerza del reconocimiento casi la derribó. Manuel había desaparecido de su vida sin que ella pudiera despedirse adecuadamente. Allí estaba sentado ante ella su padre, un hombre que las circunstancias de la vida habían doblegado,
y que tenía el único objeto que la conectaba con el pasado. Él era mi... intentó decir Isabel, pero las emociones le ahogaban la garganta. Gaspar, al notar el cambio de humor de la mujer, comenzó a comprender la gravedad de la situación. ¿Acaso conocías a mi hijo?, preguntó, con una extraña mezcla de sorpresa y dolor en su voz. Isabel asintió, pero por el momento era incapaz de hablar, y en los ojos de Gaspar brilló una luz extraña. «Lo amaba», confesó Isabel, con una voz baja, apenas audible. «Más que a nada en este mundo». El silencio que se instaló entre ellos estaba impregnado de emociones tácitas. Gaspar miró fijamente a la mujer, atónito, sin poder procesar de repente lo que había oído. Isabel, mientras tanto, apretaba con fuerza el reloj de Manuel, como si temiera que alguien volviera a arrebatarle ese único recuerdo. «¿Por qué nunca supe de ti?», preguntó finalmente Gaspar, con una extraña mezcla de curiosidad y tristeza en su voz. Isabel respiró hondo, aceptando abrir las heridas del pasado que hasta entonces creía haber enterrado. «Es una larga historia», respondió con tristeza, y miró al hombre, que ahora ya no parecía un simple extraño. Ahora sabía que tenían que hablar, por doloroso que fuera. Isabel sostenía con cuidado el reloj de Manuel en sus manos, como si fuera de cristal frágil que pudiera romperse en pedazos en cualquier momento. Cada pequeño detalle le recordaba el pasado, un pasado que creía haber dejado atrás hacía mucho tiempo. El brillo del metal desgastado, el discreto grabado en el reverso, el recuerdo de cómo Manuel solía girarlo en su muñeca. Todo le traía de vuelta una época que nunca quiso olvidar. Gaspar la observaba con la mirada empañada por las lágrimas, en la que primero se reflejaba la confusión y luego, lentamente, fue reemplazada por la comprensión. Reconoció esa mirada, el dolor de alguien que realmente amaba a su hijo, el mismo dolor que él también había llevado consigo desde la pérdida. El vínculo entre ellos era innegable, incluso si hasta entonces parecían extraños. «Nunca te mencionó», dijo Gaspar, con voz ronca y baja, como si dudara si era capaz de escuchar lo que Isabel quería decir. Sin embargo, sintió que necesitaba saber. Isabel suspiró profundamente. Su mirada seguía clavada en el reloj mientras hablaba. «No sé ni por dónde empezar», dijo con tristeza, su corazón lleno de recuerdos. «Éramos jóvenes cuando conocí a Manuel. Trabajaba en una boutique, esa fue mi primera oportunidad seria en la ciudad, y él solía venir con donaciones al orfanato donde crecí. Así nos acercamos». Los ojos de Gaspar se abrieron de par en par. «¿Orfanato?», preguntó con incredulidad, a lo que Isabel asintió lentamente. «Sí, allí me crié desde pequeña. No tuve la suerte de conocer a mis padres, pero esa institución se convirtió en mi hogar, y allí conocí a Manuel. Siempre fue amable, atento y lleno de vida, lleno de planes para el futuro. Luego, el destino intervino y lo cambió todo». Gaspar escuchaba en silencio. Cada una de sus palabras lo conmovía profundamente. Le parecía como si hubiera encontrado una pieza perdida de un rompecabezas, que ahora finalmente aclaraba una parte de la vida faltante de su hijo. En su rostro se reflejaba la amargura de los momentos perdidos y las oportunidades desaprovechadas. «No conocía ese lado suyo», dijo en voz baja. «Después de la muerte de Manuel, mi esposa, Victoria, siempre culpó a alguien. Decía que se había alejado de nosotros porque había alguien en su vida, pero nunca reveló los detalles. Solo sabía que después de su muerte, nada volvió a ser igual». Isabel tembló al oír el nombre de la mujer. Victoria, la madre de Manuel. Sabía muy bien de quién hablaba Gaspar. Recordaba vagamente algunos tensos y distantes encuentros con aquella mujer severa, cuyas expectativas eran inalcanzables y que nunca estuvo dispuesta a aceptarla. «Victoria nunca me aceptó», dijo Isabel, con la voz temblorosa. Pensaba que no era digna de su hijo, y esto creó un abismo cada vez más profundo entre Manuel y su familia. Se debatía entre sus deseos y sus deberes, quería complacer a todos, pero con eso solo se destrozó. Gaspar levantó la cabeza con una profunda conmoción en sus ojos.
Solo ahora comprendía realmente la tensión de su hijo, la enorme carga que pesaba sobre los hombros de Manuel. Nunca entendí por qué se encerró tanto en sí mismo. Victoria me convenció de que era culpa de una chica, y yo fui débil, tampoco busqué respuestas. Un amargo remordimiento se mezcló en la voz de Gaspar. Isabel entonces suspiró suavemente, sintiendo la lucha interna del hombre. Nunca venía a menudo, pero aún nos visitaba a veces, continuó Gaspar. Y luego, cuando ocurrió el accidente, a Isabel se le hizo un nudo en la garganta. Sabía que se acercaba la parte que sería más difícil de recordar, el día en que todo se derrumbó. La voz de Gaspar se apagó al pronunciar las palabras. Ese día todo sucedió tan rápido. Manuel estaba contigo y nunca supe exactamente cómo ocurrió. De repente, ya no estaba, y este reloj fue lo que quedó de él. Su mirada se posó en el reloj, como si en él viera su último vínculo con su hijo. Isabel cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Yo también estaba allí, confesó en voz baja. Íbamos a casa de un amigo, pero nunca llegamos. El coche, tuvimos un accidente. Todo sucedió tan rápido. Para cuando recuperé la conciencia, él ya no vivía. Las lágrimas que hasta entonces había contenido, ahora brotaron y se llevó la mano a la cara, entregándose al peso de la pérdida. Gaspar, entre lágrimas, observaba cómo el dolor se abría paso en la mujer, cuya historia reflejaba su propio sufrimiento. Nunca supe que estaba contigo, susurró con voz ronca. Lo amaba y ese día fue como si lo hubiera perdido todo. Isabel asintió dolorosamente. Sentí que todo mi mundo se derrumbó ese día, dijo con voz temblorosa. Intenté seguir viviendo, pero el pasado siempre me perseguía, mientras a ti te hundía aún más el duelo y el remordimiento, como veo ahora. Gaspar negó con la cabeza, como si fuera incapaz de creer que la mujer a la que su esposa culpó una vez por todo llevara en sí el mismo dolor. No lo puedo creer, dijo en voz baja. Tú eras la mujer que mi hijo amaba, y yo ni siquiera lo sabía. Isabel se secó las lágrimas, intentando recomponerse. Yo tampoco sabía que eras su padre, hasta que vi este reloj, confesó. En cuanto lo vi, todo volvió. Cada recuerdo, cada plan que tejimos juntos. Manuel nunca se separaba de él. Su mirada se deslizó hacia Gaspar, quien le devolvió la mirada como si tuviera que repensar todo una y otra vez. Hablaba poco de ti, admitió Gaspar en voz baja, pero sentía que algo lo alejaba de nosotros. Victoria, ella siempre esperaba que Manuel hiciera un matrimonio ventajoso, uno que elevara a la familia. Creía que solo estaba poniendo obstáculos, pero ahora veo que mi hijo quería a una mujer importante para él y era incapaz de satisfacer las expectativas de todos. Isabel asintió con comprensión. Sé cuánto sufrió. Manuel era un buen hombre, Gaspar. Quería hacernos felices a todos, pero con eso solo se dividió a sí mismo. La mano de Gaspar temblaba mientras descansaba sobre la mesa. No creí que terminaría así. Después de su muerte, Victoria y yo nos distanciamos aún más. Su voz se quebró cuando añadió. Ella también se culpó a sí misma, pero sobre todo a mí. Isabel lo miró con ternura. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó en voz baja, como si tuviera que caminar con cuidado entre las ruinas del pasado. Gaspar suspiró profundamente. Su agotamiento era casi palpable. Después de perder a Manuel, todo se desmoronó. Victoria nunca volvió a ser la misma. Yo tampoco. Continuó en silencio. Nuestro matrimonio no pudo soportar esta carga. Perdimos todo, y ahora solo nos queda la supervivencia. Victoria me culpaba constantemente. Durante años creí que tenía razón, y que si yo hubiera sido más fuerte, Manuel quizás habría elegido otro camino. Pero ahora sé que esa no era la solución, añadió, destrozado. Isabel tocó la mano de Gaspar. No fue tu culpa, ni la mía, ni la de Manuel. A veces la vida nos obliga a tomar caminos que no vemos venir. Ocurrió una tragedia, pero el amor que nos unió a él, a ti y a mí, no puede perderse. No olvides dejar un comentario diciendo desde dónde lees la historia y dale un me gusta
si te ha conmovido este emotivo momento, dijo amablemente, y luego continuó con la voz entrecortada. Esto significa más de lo que piensas. Gaspar miró a Isabel con los ojos llenos de lágrimas. Nunca pensé que llegaría a conocerte, que descubriría quién fue realmente el amor de mi hijo. Isabel se estiró sobre la mesa, tocando suavemente la mano de Gaspar. Llevamos la misma pérdida, y eso nos une. Permanecieron en silencio unos momentos, ambos procesando los impactantes descubrimientos del día. Isabel entonces le devolvió el reloj a Gaspar, quien se lo abrochó en la muñeca con expresión seria. «Esto es más que un objeto», dijo Isabel en voz baja. «Nos recuerda lo importante que fue para nosotros y también que el tiempo no se detiene. Por mucho que duela, tenemos que seguir adelante». Gaspar asintió con una sonrisa agridulce, reconociendo la profunda verdad que se escondía en esas palabras. «No sé cómo seguir adelante», confesó con sinceridad. «Después de perderlo todo, Victoria y yo acabamos en la calle, y ahora solo vegetamos». Isabel sintió una empatía tan fuerte que casi tuvo que reclinarse en su silla. «¿Dónde está Victoria ahora?», preguntó con cautela, sintiendo que este tema era aún más doloroso. Gaspar bajó la cabeza. «No muy lejos, espera en una placita. No tenemos a dónde ir y ella está aún más destrozada que yo». Isabel respiró hondo. Sabía que tenía que hacer algo. «Quiero verla», declaró con firmeza. «Quiero ayudaros. No puedo hacer retroceder el pasado, pero quizás pueda daros una nueva oportunidad para el futuro». En el bullicio de las calles, el corazón de Isabel latía con fuerza mientras caminaba junto a Gaspar, y mientras tanto, las palabras pronunciadas en la cafetería resonaban en su cabeza. El padre de Manuel caminaba ahora a su lado. Juntos se preparaban para encontrarse con la mujer que siempre había despreciado a Isabel. De los pasos cansados y arrastrados de Gaspar, emanaba el peso de los años y el sufrimiento. Isabel miró a su alrededor la ciudad, pero sus pensamientos eran un torbellino. No creía que alguna vez tuviera que enfrentarse de nuevo a Victoria, pero sabía que no podía posponerlo más. Pocos minutos después, llegaron a una pequeña plaza escondida entre edificios antiguos. El ambiente era tranquilo y deslucido. Algunos estaban sentados en los bancos, otros paseaban lentamente. En una esquina de la plaza, a la sombra de un gran árbol, estaba sentada Victoria. El contraste era impactante. La mujer que alguna vez fue orgullosa e impecable, ahora estaba destrozada, encorvada en un abrigo raído, con el pelo canoso recogido descuidadamente. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora miraban al vacío con una luz apagada, mientras apretaba un pequeño bolso. Gaspar se acercó a ella con cautela, como si temiera despertar a una bestia dormida. Isabel lo siguió, con el corazón latiéndole salvajemente. A medida que se acercaban, Victoria los miró con la mirada perdida. Su expresión agotada pasó primero a la sorpresa y luego a la sospecha al ver a una mujer extraña junto a su marido. «Gaspar», dijo con voz ronca. «¿Quién es esta mujer?». Gaspar vaciló, como si buscara las palabras adecuadas. «Victoria, ella es Isabel. Fue importante para Manuel». El nombre que pronunció fue como si arrojara piedras a un lago tranquilo. Innumerables círculos se extendieron a su alrededor, llenos de dolor revivido y emociones reprimidas. Los ojos de Victoria se abrieron de par en par cuando reconoció quién estaba frente a ella. «Isabel», pronunció su nombre con voz incrédula y furiosa. Tú eres la mujer que nos quitó a nuestro hijo, la causa de nuestra miseria». La acusación fue aguda y demoledora, e Isabel sintió el impacto de las palabras casi como una puñalada, pero aún así respiró hondo, decidida a mantener la calma. Sabía que si era posible algún tipo de acercamiento o reconciliación, necesitaría paciencia. «Victoria, entiendo por qué me ves así», dijo con voz tranquila pero firme. «He venido a ayudar. No podemos cambiar el pasado, pero quizás podamos intentar seguir adelante». Victoria negó con la cabeza, apretando el bolso con manos temblorosas. Tú no entiendes. Lo perdí todo, toda mi vida junto con mi hijo», dijo.
y la visión del sufrimiento crudo reflejado en los ojos de la mujer causó en Isabel un dolor casi físico. Era innegable que Victoria se había derrumbado por completo desde la muerte de Manuel. Gaspar se arrodilló a su lado, tomando con cuidado las manos de su esposa. Querida, sé cuánto has sufrido. Yo también he pasado por lo mismo. Pero hoy nos encontramos casualmente con Isabel, quien está dispuesta a ayudar. Quizás sea hora de dejar de huir del pasado. Victoria miró a su marido y luego a Isabel. Su expresión era una mezcla arremolinada de incertidumbre y dolor. ¿Por qué ahora?, preguntó, entrecerrando los ojos con desconfianza, como si buscara una intención oculta. ¿Por qué nos ayudarías después de tanto sufrimiento? No nos debes nada. Isabel se inclinó hacia adelante, arrodillándose también, para estar al mismo nivel que ellos. Amaba a Manuel, dijo en voz baja, pero llena de emoción. Sé cuánto perdimos, pero estoy aquí para hacer lo que él quizás hubiera querido. Él me enseñó a perdonar, a preocuparme por los demás, y creo que, esté donde esté, esto es lo que desearía de mí. Victoria guardó silencio durante un largo rato. El suave viento que soplaba parecía ser lo único que se movía en la plaza. Isabel vio en ella la lucha interna, mientras el orgullo herido y el alma anhelante de paz combatían entre sí. Finalmente, Victoria dejó escapar un suspiro cansado, como si liberara por primera vez un aire tenso acumulado durante años. No sé qué decir. Gaspar apretó suavemente su mano. Solo di que aceptas la ayuda, dijo en voz baja. Hemos vivido así demasiado tiempo. Quizás sea hora de cambiar. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas y por primera vez se dio un poco la rigidez que hasta entonces había mantenido su cuerpo tenso. No sé si soy capaz de volver a confiar, confesó en voz baja. No espero que confíes en mí de inmediato, respondió Isabel con una sonrisa alentadora. Pero déjame ayudar. Avancemos juntos, lentamente. Hay suficiente espacio en mi casa. Podéis quedaros conmigo hasta que encontremos una solución mejor. Victoria miró a Gaspar, quien le devolvió la mirada con una expresión tierna y llena de esperanza. Finalmente asintió, dejando que las lágrimas se abrieran camino. Yo acepto, murmuró. Isabel sonrió, y en ese momento algo cambió. No sería un camino fácil, y tendrían que enfrentar muchos obstáculos, pero por primera vez en años, Isabel sintió que todos habían comenzado el camino hacia la curación. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol naciente iluminaron el pequeño salón de la casa de Isabel. Gaspar y Victoria se habían instalado la noche anterior con cautelosa vacilación en la casa, ya que esta nueva situación vital suponía un cambio enorme para ellos. El apartamento de Isabel estaba decorado de forma acogedora y moderna. Los elegantes muebles reflejaban su exitosa vida, contrastando fuertemente con todas las dificultades que Gaspar y Victoria habían vivido en las calles. Isabel estaba sentada en un sillón junto a una gran ventana, con una taza de café caliente en la mano, sumida en profundos pensamientos. Para ella, esto no era un simple gesto de caridad, sino un intento de curar viejas heridas, perdonar y encontrar la paz. En ese momento, Victoria apareció sigilosamente en la puerta. Visiblemente le costaba acostumbrarse al hecho de estar en casa de Isabel. Era desgarrador ver a esta mujer, antes orgullosa y dura, tan quebrantada, con los hombros encogidos, encorvada bajo el peso de sus años y sus dolores. Sus ojos parecían cansados, pero en ellos parpadeaba algo nuevo, quizás una débil chispa de esperanza. «Te has levantado temprano», comentó Isabel con una leve sonrisa, señalando el sofá a su lado. «¿Quieres un café?» Victoria dudó, como si todavía estuviera sopesando si aceptar la amabilidad, pero luego se sentó. «Sí, gracias», dijo en voz baja. Isabel le sirvió una taza y se la entregó, y Victoria la sostuvo con ambas manos, dejando que el calor le recorriera los dedos helados. El silencio que se extendía entre ellas era denso, pero ya no hostil. «Todavía no puedo creer que esté aquí», dijo finalmente Victoria, casi para sí misma, mientras miraba el contenido humeante de la taza.
Si alguien me hubiera dicho hace años que alguna vez aceptaría tu ayuda, me habría reído. Isabel asintió, comprensiva. Lo sé. Sinceramente, yo tampoco pensé que la vida nos reuniría así alguna vez. Victoria respiró hondo, como si se preparara para una difícil confesión. Nunca te miré con buenos ojos, Isabel. Cuando Manuel me habló de ti por primera vez, supe de inmediato que eras diferente de lo que yo había imaginado para él. Siempre quise lo mejor para mi hijo, y creía que para eso debía encontrar a alguien que lo elevara en la escala social. Isabel no la interrumpió, dejando que Victoria se abriera por sí misma. Pero ahora veo cuánto me equivoqué, continuó la mujer, con la voz temblorosa. Perdí a mi hijo, mi vida, y durante años te culpé por todo. Te culpé por haberse alejado de nosotros, por todo lo malo que sucedió. Pero lo que pasó fue más grande que nosotros. Isabel sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. La confesión de Victoria era algo que nunca había esperado. Nunca quise separarlo de vosotros, dijo en voz baja. Amaba a Manuel, pero sé cuánto se aferraba también a vosotros. No le fue fácil decidir. Él intentaba complacer a todos. Victoria asintió, mientras sus lágrimas comenzaban a fluir lentamente. El dolor y el orgullo me cegaron, y durante años alimenté el rencor en mi interior. Nos destrozó, a mí y a Gaspar también. Después de la muerte de Manuel, perdí el equilibrio, y solo ahora comprendo que tú no tuviste la culpa. Isabel sintió cómo se rompía en ella ese grueso muro que había levantado desde la pérdida. Todos perdimos algo, respondió en voz baja. Yo perdí al amor de mi vida, y vosotros a vuestro hijo. Todos sufrimos, solo que de manera diferente, pero nadie quedó ileso. Victoria se secó las lágrimas con un movimiento rápido, como si intentara recuperar la poca dignidad que le quedaba. No sé cómo agradecerte que, después de tanto, me hayas acogido. Tantas cosas hice en tu contra. Isabel la miró con una expresión llena de compasión. No espero agradecimiento. Lo que quiero es que encontremos la paz. Demasiado tiempo nos ha carcomido el remordimiento y el resentimiento. Es hora de ponerle fin a esto, si no por otra cosa, por la memoria de Manuel. Victoria sonrió tímidamente, pero con sinceridad. Él estaría feliz ahora, ¿verdad?, preguntó. Los ojos de Isabel brillaron con lágrimas. Sí, creo que nos miraría con orgullo. En ese momento, Gaspar entró en el salón, interrumpiendo la íntima conversación entre las dos mujeres, pero al mismo tiempo trayendo consigo una nueva energía. Parecía más tranquilo, como si ya se hubiera recargado por no haber pasado la noche en la fría calle. ¿Vosotras dos aquí charlando?, preguntó con una sonrisa alegre. Creo que es una buena señal. Victoria e Isabel se miraron y luego rieron suavemente. Sí, estamos hablando, Gaspar, respondió Isabel, haciéndole un gesto al hombre para que se sentara entre ellas. Creo que todos estamos empezando a poner el pasado en su lugar. Gaspar suspiró aliviado y se sentó junto a Victoria, apretando suavemente la mano de su esposa. Siempre supe que esto, en lo que vivíamos, no era vida. Perdimos todo y dejamos que el dolor nos consumiera, pero ahora quizás tengamos una oportunidad de empezar de nuevo. Isabel los miró con el corazón lleno de esperanza. Podéis quedaros todo el tiempo que queráis, pero espero que pronto encontremos una solución más permanente para vosotros. Merecéis un nuevo comienzo. Victoria apretó la mano de Gaspar, y una sonrisa pálida pero sincera apareció en su rostro. Gracias, Isabel. Quizás este sea realmente el momento en que finalmente podamos dejar que Manuel descanse en paz. Las semanas siguientes pasaron volando, mientras Gaspar y Victoria se adaptaban gradualmente a sus nuevas circunstancias de vida en casa de Isabel. La atmósfera, antes cargada de dolor y agravios no expresados, ahora irradiaba una paz largamente olvidada. Isabel hizo todo lo posible no solo para ofrecerles un techo sobre sus cabezas, sino también para que reevaluaran sus vidas, para que vieran que todavía había esperanza, por muy desesperado que pareciera su camino. El cambio comenzó lentamente, pero a medida que pasaba el tiempo, el ambiente cariñoso y la atención
comenzaron a curar incluso las heridas más profundas y dolorosas. Una tarde, mientras Isabel estaba organizando unos papeles en el salón, Gaspar entró con cautela y se sentó a su lado. Su mirada estaba perdida, pero había en ella una tranquila determinación. «Isabel», comenzó en voz baja, «he estado pensando mucho. No quiero que sientas que estamos abusando de tu generosidad. Sé que llevamos un tiempo contigo y estoy infinitamente agradecido por todo lo que has hecho por nosotros. Pero creo que ha llegado el momento de que intentemos valernos por nosotros mismos de nuevo». Isabel observó al hombre con sorpresa, pero también con admiración. «Gaspar, no se trata de ningún abuso. Lo hago porque quiero ayudar y porque siento que esto también me ayuda a mí a seguir adelante. Pero entiendo a qué te refieres. Deseáis vuestro propio hogar, ¿verdad?» Gaspar asintió lentamente. «Exactamente. Queremos reconstruir nuestras vidas. Quizás deberíamos buscar un lugar más pequeño y modesto, pero algo que finalmente podamos llamar nuestro». Isabel sonrió, conmovida por la sinceridad y el afán de Gaspar. «Es una idea magnífica y no tenéis que hacerlo solos. Quiero seguir ayudando, solo que ahora de otra manera. Podemos buscar juntos un apartamento adecuado donde podáis empezar una nueva vida con dignidad». Gaspar la miró con lágrimas de gratitud en los ojos. «No sé ni cómo agradecerte todo esto. Después de tantos años en la calle, pensé que nunca más tendría una vida normal». Isabel puso su mano suavemente sobre el hombro de Gaspar. «Os merecéis esta nueva oportunidad, Gaspar, y Victoria también. Estoy tan contenta de que estéis listos para este paso». En ese momento, Victoria apareció en la habitación, viendo que estaban hablando de algo importante, y se acercó. «¿Estáis hablando de que nos vamos de aquí?», preguntó, alternando su mirada entre Gaspar e Isabel. «Sí», respondió Isabel con una sonrisa alentadora. «Gaspar mencionó que estáis listos para buscar vuestro propio hogar. Creo que es una idea magnífica, pero entiendo si esto es a la vez aterrador y liberador». Victoria suspiró profundamente, confesando que el hogar de Isabel le daba una sensación de seguridad y que, después de todo por lo que habían pasado, temía salir. Isabel tomó sus manos con delicadeza y le dijo que no tenían que dar el paso de inmediato, que podían ir a su propio ritmo. Lo más importante era que Victoria supiera que, fueran donde fueran, siempre tendrían un lugar al que llamar hogar, e Isabel siempre estaría dispuesta a ayudar. Finalmente, Victoria miró la mirada alentadora de Gaspar, respiró hondo y luego asintió en voz baja, aceptando que quizás era hora de empezar de nuevo, pero solo si no estaban solos. «Nunca estaréis solos», la tranquilizó Isabel, añadiendo que recorrerían este camino juntos. En los días siguientes, hizo todo lo posible por ayudar a Gaspar y Victoria a encontrar un nuevo hogar. Buscaron anuncios, recorrieron diferentes barrios, hasta que finalmente encontraron una casita sencilla pero acogedora, cerca de un parque tranquilo. Una vez tomada la decisión, Isabel ayudó con la mudanza y se aseguró de que todo estuviera listo para cuando se instalaran. La primera noche estuvo llena de una mezcla de emoción e incertidumbre, pero el pequeño salón, con sus muebles sencillos y luces suaves, simbolizaba un nuevo comienzo. Cuando Isabel se despidió esa noche en el umbral, Gaspar se lo agradeció con un cálido abrazo por haberles devuelto una familia. Isabel se conmovió hasta las lágrimas, sintiendo que, aunque su pasado era doloroso, finalmente todos se dirigían hacia la paz. Habían pasado algunas semanas desde que Gaspar y Victoria se mudaron a su nuevo hogar, y lentamente se estableció su nuevo ritmo de vida. La sencillez de la casita actuó casi como un bálsamo para ellos. Los paseos por el parque, las cenas juntos y los momentos de tranquilidad ayudaron a calmar sus almas. Isabel los visitaba con frecuencia, y aunque al principio estas visitas eran cortas y formales, pronto se convirtieron en largas y relajadas conversaciones. Reían, se contaban historias y también hablaban del futuro, mientras Isabel no solo les creaba un hogar físico, sino también emocional. Este lugar ya no era solo un conjunto de ladrillos y paredes, sino un espacio común de perdón y amor, donde volvieron a florecer. Así, lentamente, todos se dieron cuenta de que no solo su hogar, sino también sus almas, habían cobrado nueva vida.
Un soleado domingo por la tarde, Isabel decidió sorprender a la pareja con algo especial, así que los invitó a su casa. Estaba preparando una sorpresa con la que podría fortalecer aún más los lazos nacidos en las últimas semanas. Cuando Gaspar y Victoria llegaron, los recibió con una cálida sonrisa y el apetitoso aroma de un delicioso almuerzo. En el aire flotaba una refrescante ligereza, como si los rayos del sol también trajeran la luz de un nuevo comienzo. «Habéis llegado en muy buen momento», dijo Isabel, invitándolos hacia el comedor. Gaspar y Victoria intercambiaron una mirada emocionada mientras se sentaban a la mesa, donde sentían a la vez curiosidad y una cálida intimidad. Sin embargo, antes de que pudieran preguntar por la sorpresa, se abrió la puerta del salón y entró un joven alto y sonriente. Isabel se levantó de inmediato y con un orgullo radiante en la voz, lo presentó. «Gaspar, Victoria, me gustaría que conocierais a Esteban, mi hijo. Acaba de regresar de la universidad y estaba ansioso por conoceros». El rostro de Victoria se iluminó y la mirada de Gaspar se llenó de sincera alegría mientras Esteban les tendía la mano a modo de saludo y los abrazaba amistosamente. «Estoy muy contento de conoceros», dijo Esteban, mientras Victoria lo recibía con una cálida mirada. «Te pareces a tu madre», comentó Gaspar riendo, a lo que Isabel dirigió una mirada agradecida a los tres. Durante el almuerzo, la conversación fluyó con facilidad, como si una familia unida estuviera sentada a la mesa. Gaspar y Victoria, que alguna vez llevaron la carga del dolor y el sufrimiento, ahora parecían haber renacido. Después del almuerzo, Isabel los invitó a tomar café en el jardín, donde la luz del sol poniente creaba un ambiente apacible. «Nunca pensé que volvería a experimentar esta sensación de pertenencia», dijo Victoria en voz baja. «Creía que todo se había perdido junto con Manuel», añadió, mientras Isabel le tomaba la mano con delicadeza. «Ahora estamos reconstruyendo juntos lo que creíamos perdido», dijo Isabel, animándola con una cálida sonrisa. Esteban, que hasta entonces los había escuchado atentamente, intervino en voz baja. «Creo que el legado de nadie se pierde por completo. Aunque Manuel ya no está con nosotros, sigue viviendo en el hecho de que ha logrado volver a unirnos». Victoria, con los ojos llorosos pero con una expresión feliz, asintió. «De alguna manera, todos estamos conectados. Eso ahora lo tengo claro». El resto de la tarde transcurrió entre conversaciones profundas y risas espontáneas, como si finalmente todos se hubieran tranquilizado. Al caer la noche, Isabel los acompañó a casa y en la puerta hubo abrazos sinceros y promesas de volver a verse pronto. De camino a casa con Esteban, Isabel sintió que finalmente se cerraba el círculo del duelo y el dolor y comenzaba un nuevo capítulo lleno de esperanza. Dejando atrás meses de dolor y lucha, Isabel, Gaspar, Victoria y Esteban encontraron la paz que tanto habían buscado. Con las heridas del pasado en sus corazones, pero con una fuerza renovada, aprendieron a perdonar y a seguir adelante, uniéndose en una familia especial. Isabel, que durante mucho tiempo llevó sola la carga de la pérdida de Manuel, ahora sentía gratitud y serenidad. Gaspar y Victoria, alguna vez consumidos por el duelo, redescubrieron las alegrías sencillas de la vida y el poder curativo del amor. El entusiasmo juvenil de Esteban trajo esperanza y continuidad a la vida de todos, sirviendo de puente entre el pasado y el futuro. Construyeron un nuevo hogar lleno de amor y esperanza, donde el pasado no era una atadura, sino una lección. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de la próxima historia. Compártela también con tus amigos y mira el video en la pantalla final. Seguro que te conmoverá.